Después de salir durante 5 años, mi novio no estaba seguro de casarse conmigo. Si fuera más atractiva y más fogosa me casaría sin pensarlo, bromeó borracho con sus amigos. Pero yo decidí vengarme, y al día siguiente, su madre me llamó llorando al enterarse de que su querido hijito... Margot nunca imaginó que el hombre con el que soñaba casarse sería el mismo que la haría cuestionar su propio valor. El compromiso con Dominique había sido la culminación de 5 años de amor, crecimiento y promesas. Cuando él se arrodilló en aquella cima durante una caminata matutina y sacó el anillo con dedos temblorosos, ella no dudó. No porque no tuviera dudas en la vida, sino porque con él todo había parecido siempre seguro. Una certeza cálida, cómoda, estable. Ahora, mirando la lista de pendientes de la boda que ella había confeccionado con entusiasmo, la duda se aferraba a su pecho con una fuerza inquietante. ¿Ya pensaste en el menú?, preguntó, sosteniendo su teléfono mientras pasaba las opciones de catering. Dominique estaba en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla de su celular. Sus labios se movieron, pero tardó en responder. Lo que tú quieras está bien. Margot dejó el teléfono sobre la mesa y cruzó los brazos. Eso no es una respuesta. Necesito que elijas algo. ¿Pasta o carnes? Él suspiró, dejando el celular a un lado como si le pesara la conversación. Margot, ¿en serio? ¿No crees que estamos gastando demasiado? Es solo un día. El comentario hizo que algo en su interior se tensara. No es solo un día. Es nuestra boda. Dominique se pasó una mano por el cabello, evitando su mirada. Lo sé, pero... No terminó la frase. En los últimos meses, él se había convertido en un maestro de las frases a medias, los silencios incómodos y las evasivas. Antes, hablaban de la boda con emoción. Dominique le enviaba fotos de lugares, le preguntaba sobre detalles, decía que no podía esperar a verla caminando hacia él con un vestido blanco. Ahora, apenas se mostraba interesado. Dime qué está pasando. Su voz sonó más desesperada de lo que le hubiera gustado. Dominique se frotó el rostro con ambas manos. En nada. Solo estoy cansado. Margot quería creerle, quería convencerse de que solo era el estrés del trabajo, pero su instinto le decía otra cosa. En los últimos meses, Dominique había comenzado a pasar más tiempo con Paul, su mejor amigo. Al principio, lo entendía. Paul tenía un carácter fuerte, bromista, el tipo de hombre que consideraba el matrimonio como una sentencia de muerte. No te cases, hermano. El matrimonio es el final de la diversión, le había dicho una vez entre risas. Ahora, Dominique llegaba tarde a casa con más frecuencia, olía a cerveza más de lo habitual y pasaba demasiado tiempo revisando su teléfono. Margot lo observó en silencio. Un presentimiento oscuro le decía que algo andaba mal, pero todavía no tenía pruebas de nada. Mañana cenaremos en ese nuevo restaurante italiano, dijo de repente. Quiero que tengamos un momento juntos, sin distracciones. Él asintió, pero su mirada seguía distante. La duda ya estaba sembrada. El restaurante estaba lleno de parejas, velas encendidas y un ambiente cálido. Margot se había arreglado más de lo habitual, esperando que Dominique la notara, que dijera algo bonito, que se comportara como el hombre del que se enamoró. Él, en cambio, estaba inquieto. Jugaba con el borde de su servilleta, miraba su teléfono de reojo y respondía en monosílabos. Margot tomó un sorbo de vino y dejó la copa sobre la mesa. Hablemos. Dominique parpadeó y alzó la vista. ¿Qué estamos hablando? No. Tú estás aquí físicamente, pero tu mente está en otro lado. Él exhaló lentamente. No sé si estoy listo para casarme. El tiempo pareció ralentizarse. Margot sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Qué dijiste? Dominique apartó la mirada. No sé si quiero casarme. El mundo entero pareció volverse ruido blanco. La conversación a su alrededor, el sonido de los cubiertos, la música suave de fondo. Todo se convirtió en un zumbido lejano. Pero, hemos estado juntos 5 años. Llevamos 8 meses comprometidos. ¿Cómo puedes decir esto ahora? Él apretó la mandíbula. No lo sé. Paul y yo hemos hablado. Él dice que el matrimonio cambia todo. Su hermano se divorció el año pasado y... Paul. Interrumpió ella, sintiendo una oleada de ira.
¿Me estás diciendo que estás considerando romper nuestro compromiso porque Paul, el hombre que cambia de novia cada 3 meses, te dijo que el matrimonio es una trampa? Dominique no respondió. El silencio era una confirmación. Margot sintió que el corazón le latía en los oídos. ¿Me amas?, preguntó con un hilo de voz. Él levantó la vista con algo parecido a la culpa en los ojos. Claro que te amo. ¿O entonces, por qué dudas? Dominique pasó las manos por su rostro, frustrado. No lo sé. Es solo, todo esto. La boda, el dinero, el compromiso. Me siento atrapado. Margot sintió un nudo en la garganta. ¿Va atrapado? Él se inclinó hacia adelante. No lo digo así. Es solo que... tengo miedo. Ella no supo si llorar o gritar. ¿Tienes miedo de qué? Dominique tardó en responder. De que las cosas cambien. Se quedó en silencio. El mesero llegó con los platos, pero ninguno de los dos tocó la comida. El trayecto de regreso a casa fue tenso. Dominique manejaba en silencio, con la mirada fija en la carretera. Cuando llegaron al apartamento, él agarró sus llaves y murmuró: y necesito pensar. Antes de que Margot pudiera responder, él tomó una almohada y una manta del sofá y se dirigió al sillón. La distancia entre ellos se sintió más grande que nunca. Margot no pudo dormir. Se quedó en la oscuridad, con los ojos abiertos, sintiendo el peso de la incertidumbre. Por la mañana, Dominique se fue temprano sin decir una palabra. Margot, con el estómago revuelto, decidió llamar a su mejor amiga, Lena. ¿Crees que es solo miedo o crees que hay algo más?, preguntó, revolviendo su café con fuerza. Lena la miró con el ceño fruncido. No lo sé, Margot. Algo en esto no me cuadra. ¿Qué harías en mi lugar? Lena suspiró. Él lo enfrentaría. Margot asintió, con el estómago tenso. Eso haré. Pero esa tarde, cuando entró a su apartamento, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Al responder, una voz masculina habló del otro lado. Margot, soy Kyle, del trabajo de Dominique. Ella se enderezó. ¿Kyle? ¿Pasa algo? Hubo un silencio incómodo antes de que él respondiera. Necesitas saber lo que pasó anoche en el bar. Margot sintió un escalofrío recorrerle la piel. ¿Qué pasó? Kyle vaciló. Dominique dijo algo. Algo horrible. El corazón de Margot se detuvo. Dime qué dijo. El otro lado del teléfono estuvo en silencio unos segundos más, antes de que Kyle finalmente lo soltara. Le preguntaron si estaba emocionado por casarse y él. Él dijo que si fueras más atractiva, más fogosa, más activa en la cama, él estaría más emocionado por esa boda. Margot sintió que la respiración se le cortaba. No podía moverse. No podía pensar. Lo siento, Margot. Lo dije porque creo que mereces saberlo. La llamada terminó. Margot se quedó allí, con el teléfono en la mano, el pecho apretado y un dolor insoportable atravesándola como una puñalada. Todo lo que había sentido en las últimas semanas, toda la duda, la incertidumbre, la sensación de que algo andaba mal. Ahora tenía una explicación. Y lo peor de todo era que el hombre con el que pensaba casarse acababa de convertir su amor en una broma cruel. Margot sintió como el aire a su alrededor se volvía denso, opresivo. El teléfono aún temblaba en su mano, pero sus dedos estaban rígidos, como si se hubieran congelado en el momento exacto en que Kyle pronunció esas palabras. Si fuera más atractiva, más fogosa, estaría más emocionado por casarme. Una frase que retumbaba en su cabeza, transformándose en algo monstruoso. Se levantó lentamente del sofá y miró alrededor de su apartamento. Todo en ese espacio había sido construido con amor, los cuadros en la pared, la alfombra que escogieron juntos después de una discusión sobre colores. La cafetera que Dominique había insistido en comprar porque el café sabe mejor cuando lo haces con amor. Ahora, todo parecía un mal chiste. ¿Cuánto de lo que habían compartido era real? El enojo comenzó a sustituir el shock inicial. Su corazón latía con fuerza, con rabia. Se obligó a respirar hondo, pero no podía ignorar la sensación de traición que la carcomía desde dentro. Tomó su bolso y salió de casa. Kyle la estaba esperando en un café a pocas calles de su apartamento.
No era un amigo cercano, pero había sido lo suficientemente valiente como para decirle la verdad. Al verla entrar, se puso de pie, inseguro. Margo. Ella se sentó frente a él sin decir una palabra. Lo miró fijamente, esperando más detalles, necesitando entender cada pequeña parte de lo que había sucedido. Cuéntamelo todo, pidió, con una voz que no parecía la suya. Kyle apartó la mirada por un momento antes de soltar un suspiro. Fue en el bar, después del partido. Paul y los demás estaban molestándolo, preguntándole si estaba listo para casarse. Al principio, Dominic solo se reía, pero después empezó a dudar, a decir que tal vez no era el momento. Paul se rió y le preguntó qué era lo que lo detenía. Margo sintió una punzada en el pecho. ¿Y qué dijo? Kyle se removió en su asiento, incómodo. Y dijo que si fueras más atractiva, estaría más emocionado por la boda. La frase sonó aún peor la segunda vez. Margo sintió que su cuerpo se tensaba, pero no dejó que sus emociones la dominaran. ¿Alguien lo defendió? Algunos lo hicieron. Un par de los chicos le dijeron que eso no estaba bien, que no se hablaba así de la persona con la que vas a casarte. Pero Dominic se rió y dijo que era solo una broma, que no era tan serio. Margo se inclinó hacia adelante, con la mandíbula apretada. ¿Y crees que lo dijo en serio? Kyle pareció considerar la pregunta. No lo sé. Estaba borracho. Pero, parecía que había algo más detrás de sus palabras. Como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo de que era solo una broma. El café le supo amargo. Gracias por decírmelo. Lo siento, Margo. Ella no respondió. No tenía espacio para disculpas de terceros. Salió del café sintiendo que su cuerpo se movía solo. Su mente estaba ocupada con una única pregunta, ¿era verdad? Al llegar a su apartamento, encontró a Dominic en el sofá, con la televisión encendida pero sin prestarle atención. Sus ojos estaban pegados a su teléfono, como si buscara un escape en la pantalla. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, él levantó la vista. ¿Dónde estabas? Margo dejó las llaves sobre la mesa con calma. Con Kyle. Dominic parpadeó. ¿Kyle? ¿Por qué? Porque me llamó para decirme lo que dijiste anoche. Dominic dejó el teléfono a un lado y se enderezó. ¿Qué cosa? El tono de su voz era precavido. Margo cruzó los brazos. Que si fuera más atractiva, más caliente, estarías más emocionado por casarte conmigo. El silencio entre ellos se volvió insoportable. Margo. Dímelo a la cara. No es lo que piensas. Ah, no. Explícamelo. Dominic se levantó lentamente del sofá y se pasó las manos por la cara. Estaba borracho, los chicos me estaban molestando, Paul me estaba presionando. Solo dije algo estúpido para que me dejaran en paz. ¿Y eso es lo mejor que tienes? El enojo en su voz hizo que Dominic levantara la mirada. No significa nada, Margo. Claro que significa algo. Significa que mientras yo estoy aquí planeando una boda, tú estás afuera diciendo estupideces sobre si soy lo suficientemente atractiva para emocionarte. Dominic dio un paso hacia ella, pero Margo se apartó. Escucha, sé que fue una idiotez. No lo dije en serio. Entonces, ¿por qué lo dijiste? Dominic exhaló, cerrando los ojos como si quisiera desaparecer. Porque estaba harto. Margo sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Qué? De todo. De la boda, del compromiso, de las expectativas. Me sentía atrapado, Margo. La forma en que lo dijo, la desesperación en su voz, la manera en que evitaba su mirada. ¿Quieres cancelar la boda? Dominic no respondió de inmediato. Ese silencio lo dijo todo. El enojo en su pecho se transformó en algo más peligroso. Eres un cobarde. Dominic la miró con los labios entreabiertos. Margo. No. No quiero escucharte. No después de todo esto. Tomó su bolso y salió del apartamento sin mirar atrás. Caminó sin rumbo, con la cabeza llena de ruido, con el corazón destrozado. No supo cuánto tiempo pasó hasta que su teléfono sonó. Miró la pantalla. Valerie. La madre de Dominic. Margo frunció el ceño y respondió. Hola.
La voz al otro lado de la línea sonaba temblorosa, frágil. Margo, por favor. Necesito verte. Valerie, este no es un buen momento. Y no es sobre la boda. Es sobre Dominique. Hubo un silencio tenso. ¿Qué pasa con Dominique? La mujer sollozó del otro lado. Solo. Por favor. Ven a verme. Margo cerró los ojos. No quería saber nada más. No quería enfrentar más verdades incómodas. Pero una parte de ella sabía que no tenía elección. Voy en camino. Y con eso, la noche solo se volvió más oscura. Margo llegó a la casa de Valerie con un peso en el pecho que le dificultaba respirar. Se estacionó frente a la pequeña casa de ladrillos y apagó el motor, pero no se movió de inmediato. Afuera, la luz del farol de la entrada titilaba de manera irregular, como si dudara entre encenderse o apagarse por completo. Un eco de lo que ella misma sentía en ese momento. Tocó la puerta con firmeza. Valerie abrió casi de inmediato, como si hubiera estado esperando justo al otro lado. Su rostro estaba tenso, los ojos rojos y la boca presionada en una línea temblorosa. Y gracias por venir, murmuró, haciéndose a un lado para dejarla entrar. Margo cruzó el umbral sin decir palabra. No estaba allí por cortesía. Quería respuestas. El interior de la casa olía a té y lavanda, una combinación reconfortante que no coincidía con la gravedad en la expresión de Valerie. La sala estaba iluminada por una lámpara de pie, lanzando sombras largas en las paredes. Siéntate, pidió Valerie, señalando el sofá. Margo se cruzó de brazos. Prefiero estar de pie. Dime qué es lo que está pasando. Valerie titubeó, como si estuviera tratando de encontrar la forma correcta de empezar. Dominique me llamó hace 2 noches. Estaba alterado, muy alterado. Margo sintió una punzada de ansiedad. ¿Qué te dijo? Que había arruinado todo. Que tenía miedo de perderte. Margo apretó los dientes. ¿Miedo de perderme? Eso debió pensarlo antes de decirle a todos sus amigos que si yo fuera más atractiva, estaría emocionado por casarse. Valerie bajó la mirada y asintió con un suspiro. Lo sé, Margo. Sé que lo que hizo fue terrible. Pero hay algo más. Margo esperó. Hay otra persona, soltó Valerie, casi en un susurro. El silencio en la habitación se volvió insoportable. Margo sintió que su corazón se detenía un segundo antes de retomar su marcha con un latido doloroso. ¿Otra persona? Valerie asintió con lentitud. Se llama María. Trabaja con Dominique. El nombre quedó suspendido en el aire como una sentencia de muerte. Margo sintió náuseas. ¿Desde cuándo? No lo sé con exactitud. Lo que sí sé es que su actitud cambió desde que empezó a hablarme de ella. Primero fueron comentarios casuales. Luego, cuando le preguntaba sobre la boda, su voz sonaba, apagada. Como si estuviera en otro lugar. Las piezas encajaban de golpe en la mente de Margo. La distancia, las dudas, las respuestas evasivas. Todo tenía sentido ahora. ¿Por qué me lo estás diciendo? Valerie levantó la mirada con ojos vidriosos. Porque no quiero que te pase lo mismo que a mí. Margo sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿De qué estás hablando? Valerie tragó saliva. Dominique está siguiendo el mismo camino que su padre. Margo sintió que el mundo se cerraba a su alrededor. El papá de Dominique. Y nos dejó, continuó Valerie. No de inmediato. Primero empezó con una infidelidad emocional. Decía que solo eran amigos, que no había nada entre ellos. Pero cada vez estaba menos presente en casa. Cada vez hablaba más de ella y menos de nosotros. Margo sintió una presión en el pecho. ¿Crees que Dominique está haciendo lo mismo? Y no sé si ha llegado a ese punto, admitió Valerie, pero está caminando en esa dirección. Margo se llevó una mano a la boca. El dolor era demasiado real, demasiado crudo. No puedo creer esto. No quiero que sufras como yo sufrí, Margo. No quiero que despiertes un día y te des cuenta de que el hombre que amas ha construido un mundo con otra persona mientras tú sigues esperando que regrese a casa. Margo sintió que su estómago se retorcía. ¿Por qué no me dijo nada? Valerie se quedó en silencio. Porque no quiere admitirlo.
Margo cerró los ojos con fuerza. Necesito hablar con Karina. Valeria asintió. Ella sabe más de lo que dice. Margo no esperó más. Se despidió rápidamente y salió de la casa. Condujo hasta el departamento de Karina con la mente en un torbellino. Tocó el timbre con impaciencia. La puerta se abrió y Karina la miró con el ceño fruncido. Margo, ¿qué pasa? Y necesito saber la verdad. Karina pareció entender de inmediato. No aquí. Ven adentro. Margo entró y cerró la puerta detrás de ella. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo sobre María? Karina abrió los ojos con sorpresa, pero la sombra de culpabilidad en su rostro la delató. Margo. Dímelo. Karina suspiró. Desde hace algunas semanas. Margo sintió una punzada de traición. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía qué tan grave era. No quería hacer suposiciones. ¿Y ahora qué piensas? Karina dudó antes de hablar. Creo que Dominique está confundido. No sé si ha hecho algo, pero definitivamente hay algo más de lo que dice. Margo sintió que su mundo se tambaleaba. Tengo que hablar con él. Karina la miró con preocupación. ¿Estás segura? Y más que nunca. Cuando Margo entró a su apartamento, encontró a Dominique en el sofá. Al verla, su expresión cambió. Margo. Ella cerró la puerta detrás de sí. Sé sobre María. Dominique se quedó en silencio. Margo cruzó los brazos, esperando. Dominique se pasó una mano por el cabello. No hay nada entre nosotros. Margo rió, pero no fue una risa de felicidad. No necesitas tocar a alguien para traicionarlo. Dominique tragó saliva. No sé qué decirte. Intenta con la verdad. Él la miró, y por un momento, Margo vio a un hombre atrapado en sus propios miedos. Me confundí, admitió. No significa nada. Significa todo. El silencio se hizo eterno. Margo sintió que algo dentro de ella se rompía por completo. Esa noche, durmieron en habitaciones separadas. El futuro que habían planeado juntos se estaba desmoronando. Margo despertó con la sensación de que el aire pesaba más de lo normal. La habitación estaba en penumbras. El reloj en la mesita de noche marcaba las 6:17 de la mañana, pero no tenía sentido seguir acostada. No había dormido bien. El silencio de la casa era ensordecedor. Sabía que Dominique estaba en el sofá, en el mismo lugar donde se había quedado la noche anterior después de admitir que se había confundido. Confundido. Qué palabra más cobarde. Se levantó con movimientos lentos, tratando de no hacer ruido. Se miró en el espejo del baño. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, las sombras oscuras debajo de los párpados le daban un aire agotado. Se sentía igual. Cuando regresó a la habitación, su teléfono vibró en la mesita de noche. Lo tomó sin pensar demasiado. Un mensaje de un número desconocido. María, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero necesito hablar contigo. Hay cosas que debes saber. El mensaje hizo que el estómago de Margo se contrajera. Leyó la notificación varias veces, sintiendo el peso de cada palabra. No sabía qué pensar. Dominique había dicho que no había pasado nada entre ellos, pero ¿cómo podía creerle después de todo? Miró el sofá desde la puerta de su habitación. Dominique estaba boca arriba, con el brazo sobre los ojos, como si intentara evitar el amanecer. No podía verlo más. Tomó su chaqueta y salió del apartamento sin hacer ruido. María la estaba esperando en un café del centro. Estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con un café en las manos y el rostro tenso. Cuando Margo entró, ella levantó la vista y la observó con algo parecido a la culpa. Y gracias por venir, dijo María cuando Margo se sentó frente a ella. Margo no contestó de inmediato. Quería escucharla, pero no sabía si estaba preparada. Dime lo que tienes que decir, murmuró finalmente. María asintió y entrelazó las manos sobre la mesa. Nunca pasó nada entre Dominique y yo. La frase se quedó flotando en el aire, pero Margo no reaccionó. Nunca lo vi de esa manera. Siempre fue solo mi compañero de trabajo. Margo le estudió con cuidado. No parecía estar mintiendo. Entonces, ¿por qué él?
María tomó aire. Porque alguien se encargó de alimentar sus dudas. Margot sintió un escalofrío en la nuca. Paul. María asintió. Sacó su teléfono del bolso y deslizó la pantalla hasta abrir una conversación. Luego le pasó el dispositivo a Margot. Margot leyó los mensajes en silencio. Paul le enviaba mensajes a Dominique casi todas las noches. Hermano, deberías pensarlo bien. No querrás despertarte en 10 años atrapado con la misma mujer. Margot es genial, pero ¿cómo sabes que es la indicada? Aún tienes tiempo de ver qué más hay allá afuera. Tienes a María ahí, ella sí entiende cómo funciona el trabajo, como eres. A Margot solo le interesa esa boda ridícula. La ira se acumuló en el pecho de Margot. Ese imbécil, susurró. María apartó la mirada. No sabía nada de esto hasta que escuché a Paul hablando con otro compañero sobre cómo Dominique debería explorar otras opciones. Lo enfrenté, pero él se rió y me dijo que no era mi problema. Margot sintió un calor sofocante en la piel. Dominique le creyó. Quiero pensar que no del todo, dijo María con suavidad. Pero sus palabras hicieron daño. Margot le devolvió el teléfono. Gracias por decirme la verdad. María la observó con cautela. ¿Qué vas a hacer? Margot se inclinó sobre la mesa. Voy a hacer que Paul pague por lo que hizo. Karina aceptó organizar una reunión familiar en su departamento. No fue difícil convencerla. Ella ya sospechaba que Paul era una mala influencia, pero no tenía idea de la magnitud de su manipulación. Cuando llegó la noche de la reunión, Valerie, Karina, Dominique y Paul estaban sentados alrededor de la mesa del comedor. La tensión en la habitación era sofocante. Paul sonrió cuando vio a Margot entrar. ¿Qué es esto? ¿Una intervención? Margot no le respondió. Se sentó y deslizó su teléfono sobre la mesa. Vamos a hablar de lo que has estado haciendo. Paul arqueó una ceja. ¿De qué estás hablando? Margot desbloqueó su teléfono y abrió la conversación que María le había enviado. Lee esto en voz alta. Paul miró la pantalla y su expresión cambió. No tengo por qué hacerlo. Karina le arrebató el teléfono y comenzó a leer. A medida que las palabras salían de su boca, la furia en su rostro se hizo evidente. ¿Qué demonios significa esto, Paul? Valerie se llevó una mano a la boca, horrorizada. Paul se encogió de hombros. Solo le estaba dando consejos de amigo. Margot apoyó los codos sobre la mesa. Le estabas metiendo ideas en la cabeza. Paul se recargó en la silla y sonrió de lado. ¿Y qué si lo hice? No soy el único que piensa que casarse es una trampa. Dominique, que hasta ahora había estado en silencio, golpeó la mesa con el puño. No tenías derecho. Paul levantó las manos. Ah, ¿ahora sí hablas? No me digas que realmente crees que todo esto es mi culpa. Karina lo fulminó con la mirada. Eres un asco de persona. Paul resopló y miró a Dominique. Dilo. Di que quieres casarte con Margot. Todos los ojos se clavaron en Dominique. Su silencio fue una sentencia de muerte. Margot sintió como el aire se le escapaba del cuerpo. No lo sabes. Dominique apretó los puños. No estoy seguro. Valerie cerró los ojos con tristeza. Karina se llevó una mano al rostro. Margot se levantó de la silla. No necesito más respuestas. Dominique la miró con desesperación. Margot. Ella negó con la cabeza. No quiero escuchar más. Paul sonrió. Supongo que la boda se cancela, entonces. Karina se levantó y le dio una bofetada. Paul se llevó una mano a la mejilla, sorprendido. Vete de mi casa, espetó Karina con los ojos llenos de ira. Paul miró a Dominique. Hermano, no tienes que dejar que ella te controle así. Dominique no dijo nada. Paul rió con amargura y salió del departamento. Cuando la puerta se cerró, la realidad cayó sobre todos como una luz. Margot miró a Dominique por última vez. No puedo hacer esto. Dominique intentó acercarse. Podemos arreglarlo. No. No podemos. Valerie comenzó a llorar. Karina la abrazó. Margot tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir,
se giró una última vez. Te quise con todo mi corazón. Pero alguien que realmente ama no tiene dudas. Y con eso, se fue. Nada volvería a ser igual. Margot salió del apartamento de Karina con el pecho apretado y una sensación de vacío que la devoraba por dentro. La noche era fría, pero no se comparaba con la frialdad que sentía en su interior. Caminó sin rumbo fijo, sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, si volteaba aunque fuera por un segundo, la culpa, la tristeza y todos los recuerdos la consumirían. No podía permitirse eso. No ahora. El eco de sus propios pasos sobre la acera parecía ser lo único real en ese momento. Había tomado una decisión, la más difícil de su vida, y aunque cada fibra de su ser pedía que todo fuera una pesadilla, sabía que no lo era. La boda estaba cancelada. El futuro que había imaginado con Dominique se desmoronó ante sus ojos. Su teléfono vibró en su bolsillo. Dominique. No quería leerlo, no quería escuchar más excusas, más promesas vacías. Pero algo dentro de ella, una parte rota que aún se aferraba a lo que alguna vez fueron, la obligó a desbloquear la pantalla. Margot, por favor. Solo háblame. No quiero que termine así. Margot apretó la mandíbula y respiró hondo. ¿Cómo se suponía que debía terminar entonces? ¿Con más dudas? ¿Con más noches en vela preguntándose si alguna vez sería suficiente para él? Se guardó el teléfono sin responder. 2 días después, estaba en el proceso de empacar sus cosas. Lena había insistido en ayudarla, y aunque Margot agradecía la compañía, sabía que este era un dolor que debía enfrentar sola. Creo que deberías quedarte en mi departamento por un tiempo, dijo Lena, doblando una blusa y colocándola en una caja. No tienes que irte a un lugar vacío de inmediato. Margot sacudió la cabeza. Necesito mi propio espacio. Lena suspiró. Lo sé. Solo odio verte así. Margot cerró una de las cajas con cinta adhesiva. No es fácil. No lo es. El sonido del timbre interrumpió la conversación. Margot no esperaba a nadie. Caminó hasta la puerta y la abrió. Era Valerie. Margot sintió un nudo en la garganta. ¿Puedo pasar?, preguntó Valerie con voz temblorosa. Margot asintió y la dejó entrar. Lena, entendiendo que era un asunto privado, les dio espacio y salió de la habitación. Valerie miró las cajas esparcidas por la sala y tragó saliva. Así que es definitivo. Margot asintió. Valerie se abrazó a sí misma. Quería venir antes, pero no sabía si era bien recibida. Margot se apoyó en la pared, agotada. Siempre serás bien recibida, Valerie. La mujer levantó la vista y la miró con ojos vidriosos. Sé que no puedo hacer nada para cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que lamento todo. Lamento que mi hijo no haya sabido valorarte. Lamento que haya permitido que sus miedos arruinaran algo hermoso. Margot sintió como sus ojos se humedecían. Yo también lo lamento. Valerie se acercó y le tomó las manos. Eres una mujer fuerte. Y mereces algo mejor. Las lágrimas rodaron por el rostro de Margot. Quería que funcionara. Lo sé, cariño. Se abrazaron en silencio. Cuando Valerie se fue, Margot se sintió más ligera. Como si, de alguna forma, al menos una parte de su dolor hubiera sido comprendida. El nuevo apartamento era pequeño, pero le pertenecía por completo. No había rastro de Dominique en él. No había sombras de lo que pudo haber sido. Cada caja que desempacaba era un nuevo comienzo. Una nueva versión de sí misma. Dominique intentó comunicarse varias veces, pero Margot no contestó. No tenía nada más que decirle. Karina, en cambio, la visitaba con frecuencia. Mamá sigue preguntando por ti, dijo Karina, sentándose en el suelo con un café en la mano. Y dile que estoy bien. Sabe que no es cierto. Margot suspiró. Estoy sobreviviendo. Karina le sonrió con tristeza. Eso ya es algo. Pasaron varias semanas. La herida aún dolía, pero Margot estaba aprendiendo a vivir con ella. Hasta que un día, recibió un correo electrónico de la agencia de viajes. El recordatorio de su luna de miel. Un viaje no reembolsable. Miró la pantalla, indecisa.
Tomó el teléfono y llamó a Lena. Voy a tomar el viaje. Lena se quedó en silencio por unos segundos. ¿Sola? Sí. Lena rió. Eres increíble. Días después, el sonido de las olas llenaba el aire. El viento jugaba con su cabello y el sol se reflejaba en el agua cristalina. Margot caminó por la orilla, dejando que la arena se filtrara entre sus dedos. No había anillo en su mano. No había dudas en su corazón. Solo estaba ella, respirando por primera vez en mucho tiempo. Se detuvo y miró al horizonte. Había creído que su vida estaba escrita, que su destino estaba atado a Dominique. Se había equivocado. Y estaba bien. A veces, la vida no nos da lo que queremos, sino lo que necesitamos para descubrir quiénes somos realmente. Margot cerró los ojos y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre. Margot miró su teléfono por un momento, sintiendo el viejo hábito de deslizar la pantalla y revisar sus notificaciones. Su cuerpo aún recordaba la costumbre de esperar un mensaje de Dominique, una llamada perdida, cualquier intento de comunicación que la hiciera dudar. Pero no había nada que dudar. Mientras el atardecer teñía el cielo con tonos dorados y rosados, ella se sentó en la arena con las piernas cruzadas, dejando que el agua tibia mojara la punta de sus dedos. Se había prometido que este viaje no sería una huida, sino un renacimiento. Su teléfono vibró en la toalla a su lado. El nombre de Dominique apareció en la pantalla. Su pulso se aceleró. No porque aún sintiera algo por él, sino porque parte de ella ya sabía lo que venía. Un mensaje. Margot, no sé si me vas a leer, pero necesito decirte esto. No hay un solo día en que no piense en lo que pasó. En lo que arruiné. Cometí errores. Fui cobarde. Debería haber luchado por nosotros, debería haberme dado cuenta antes de lo que realmente importaba. He estado en terapia. Estoy intentando arreglarme a mí mismo, aunque sé que eso no cambia nada. Solo quiero que sepas que, aún te amo. Margot sintió una punzada en el pecho, pero no era dolor. Era reconocimiento. Dominique estaba atrapado en el mismo ciclo del que ella había decidido salir. Había buscado respuestas demasiado tarde, había querido luchar cuando ya no había una batalla que ganar. Y ella no iba a ser parte de su proceso de sanación. No podía seguir menospreciándose, esperando a que él finalmente la viera con la claridad que nunca tuvo cuando importaba. Deslizó el dedo sobre la pantalla y bloqueó su número. El viento sopló suavemente, acariciando su piel mientras dejaba el teléfono a un lado y volvía la vista hacia el mar. No había rencor. No había tristeza. Solo la certeza de que, por primera vez, estaba eligiéndose a sí misma. Se levantó, sacudió la arena de sus manos y comenzó a caminar por la orilla, con el sonido de las olas acompañándola. No sabía qué le deparaba el futuro, pero eso ya no la asustaba. Estaba lista para lo que viniera. Y esta vez, sería en sus propios términos. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.